a los que se unen para levantarse contra Dios. Romanos 2, del 1 al 29. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciarás la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto es lo que el apóstol Pablo le dijo a los legalistas judíos. Ante Dios, los que juzgan a los demás están atrapados por sus pecados, porque no han recibido la remisión de los pecados. Estas personas intentan hacerse justas al intentar no pecar. Como sus corazones están atrapados por los pecados, juzgan y condenan a otros pecadores como si ellos fueran delegados de Dios. El apóstol Pablo le dijo a esta gente que a los ojos de la justicia de Dios, cuando un pecador juzga a otro pecador, se está condenando por sus propios pecados. ¿Cómo puede alguien juzgar a otras personas
cuando él mismo está cometiendo los mismos pecados? Los pecadores condenan a los demás porque ellos mismos tienen pecado. Esto no es diferente a condenarse a uno mismo. Sin embargo, un pecador que no conoce la justicia de Dios no tiene derecho a juzgar a otras personas por sus pecados. Esto se debe a que son los mismos pecados. Por tanto, todos los pecadores deben creer en la justicia de Dios. A pesar de esto, los cristianos de hoy en día que no han nacido de nuevo, aunque creen en Jesús, se han unido para levantarse contra Dios. Hay muchas personas así en las comunidades cristianas de hoy en día y enseñan a sus congregaciones que, aunque Jesús ha borrado los pecados del mundo y les ha hecho justos, el corazón humano todavía tiene pecados. Así que no solo se levantan contra la justicia de Dios, sino que también hacen que los demás rechacen el amor verdadero de Dios. Por el contrario, los nacidos de nuevo creen y siguen la justicia de Dios. Las denominaciones no les pueden mandar al cielo. ¿Han visto alguna vez una denominación que mande a alguien al cielo? Cuando creemos personalmente en la justicia de Dios, somos salvados de nuestros pecados para entrar en el reino de los cielos. Para que un pecador pueda entrar en el cielo, tiene que creer que Jesús ha borrado los pecados de todo el mundo a través de su bautismo y sangre. Es decir, tienen que creer en la justicia de Dios. El Evangelio, donde se revela la justicia de Dios, es justo para todo el mundo. Dios mira a ver si una persona cree o no en su justicia de corazón. Por tanto, todo el mundo debe creer que Jesús ha resuelto el problema de todos los pecados del mundo a través de su bautismo y sangre. El capítulo 2 del libro de Romanos está dirigido a los que ignoran la justicia de Dios. Los legalistas creen que están honrando a Dios con su fe legalista. Basan su fe en sus propias acciones. Estas personas tienden a juzgar a otras personas. Incluso en estos días, los que afirman creer en Jesús sin conocer la justicia de Dios son así. Los legalistas no tienen ningún interés en la justicia de Dios. Sin embargo, a través de una fe legalista que valora las acciones propias por encima de todos, es imposible conseguir la justicia de Dios. La posición de la fe legalista no solo se levanta contra la justicia de Dios, sino que también se niega a romper la justicia del hombre ante la justicia de Dios. Por eso, estas personas están bajo la ira de Dios. En este mundo hay muchos líderes que tienen una fe legalista y se levantan contra la justicia de Dios. Como no conocen la justicia de Dios, solo hacen que sus congregaciones quieran cumplir la ley. Por ejemplo, los que no conocen la justicia de Dios y practican una fe legalista creen que no pueden vender o comprar en domingo, pero los líderes de esta fe no cumplen sus propios mandamientos. El pueblo judío era así. Basándose en la ley, los judíos juzgaban la fe y las acciones de los legalistas. Comparaban a los gentiles con los perros porque eran personas que no conocían a Dios y adoraban a ídolos. Sin embargo, ellos también incumplían la ley como los gentiles y no aceptaban la justicia de Dios. Estos judíos juzgaban a los gentiles con la ley. Hoy en día, incluso si la gente cree en Jesucristo como su Salvador, si no cree en la justicia de Dios, es decir, en el bautismo de Jesucristo y la sangre que derramó en la cruz, es como el pueblo judío. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Un pecador puede juzgar el pecado de otro hombre, pero como él mismo tiene pecado, no puede escapar del juicio de Dios. Por tanto, ningún pecador debería ser maestro de la ley. Por el contrario, todos los pecadores deben conocer la justicia de Dios y deben recibir la remisión de los pecados y predicarle. El juicio justo de Dios juzgará a los pecadores. Romanos capítulo 2, verso 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Los pecadores no solo son los seguidores de las religiones del mundo, sino que también hay pecadores entre los cristianos. En toda religión hay muchos pecadores
que enseñan y juzgan a los demás. En otras palabras, entre los pecadores hay muchos maestros de la ley que juzgan a los demás. Hace mucho tiempo, entre los judíos había muchos hombres que eran maestros de la ley y no podían escapar del juicio justo de Dios. Así, hay muchas personas que juzgan las acciones de los demás. Sin embargo, Dios dijo que juzgaría de manera justa a los maestros de la ley y por tanto no podrán escapar de su juicio temible. La bondad de Dios es la justicia de Dios. Romanos 2:4. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Los que conocen el poder del Evangelio, de la justicia de Dios y creen en él, pueden ser descritos como personas que han experimentado la bondad de Dios y la abundancia de la gracia de su justicia y de la remisión de los pecados. Por el contrario, los que sin conocer la justicia de Dios tienen una fe legalista e intentan establecer su propia justicia son personas que han despreciado el amor de Dios. Entre los pecados de este mundo, el pecado de despreciar la justicia de Dios es un pecado diabólico que se revela contra Dios directamente. Así que debemos creer que la ira temible de Dios caerá sobre los que desprecian su justicia y misericordia manifestada en el bautismo y la sangre de Jesús. La justicia de Dios se refiere al Evangelio que ha borrado todos los pecados de este mundo a través del bautismo de Jesús y su sangre que fue derramada en la cruz. Todo el mundo debe creer en la justicia de Dios sin falta. Sin conocer la justicia de Dios es imposible creer en Jesús correctamente e incluso creer en Jesús como el Salvador no vale nada. Pero hoy en día, cuando se trata de creer en Dios, solo unos pocos creen en Él. Con el conocimiento del Evangelio, donde se manifiesta la justicia de Dios en los corazones de la gente del mundo, hay una tendencia a considerar a Dios simplemente como el mayor o el más virtuoso del universo. Pero esta gente debe saber que Dios es bueno. La naturaleza nos muestra la bondad de Dios. El mundo de nuestro alrededor revela la verdadera bondad de Dios. Cada vez que respiramos el aire maravilloso y vemos la naturaleza, podemos sentir cómo nuestras vidas dependen de la bondad de Dios. Cada vez que utilizamos los recursos del mundo para construir casas, confeccionar ropa y sembrar, podemos entender que Dios es bueno. La justicia y la bondad de Dios están manifestadas no solamente en el Evangelio del agua y el Espíritu, sino también en nuestras vidas. Sin embargo, la justicia de Dios no se revela en la naturaleza. La justicia de Dios se revela de manera gloriosa como la verdad entre las transgresiones de la humanidad. Dependiendo de si conocemos y creemos en la justicia de Dios, seremos personas que desprecian la bondad de Dios o lo aman. La justicia de Dios revelada en el Evangelio es maravillosa. Por tanto, como Pablo dijo, no debemos ser rebeldes ante Dios, porque la justicia de Dios nos da libertad y paz con respecto al pecado a todos los creyentes. La abstención de Dios es su justicia. En el versículo 4, la justicia de Dios es su abstención. Es absurdo que la gente piense y diga que cree en Jesús, pero no entienda la justicia de Dios. Piensan de manera errónea que la bondad de Dios significa que es paciente con sus pecados durante un tiempo. Sin embargo, la justicia de Dios no tolera el pecado, sino que ha borrado los pecados del mundo a través del Evangelio del agua y el Espíritu. El hecho de que ustedes puedan recibir la remisión de sus pecados se debe a que la justicia de Dios está siendo predicada en su plenitud en este mundo. Para predicar su justicia por todo el mundo, Dios no ha empezado el castigo que los pecadores se merecen. Esto se debe a que el Evangelio del agua y el Espíritu, donde se contiene la justicia de Dios, todavía está siendo proclamado en este mundo. Si han aprendido o descubierto la justicia de Dios, entonces deben abandonar su fe antigua y tener una fe nueva. Cuando la gente cree en la justicia de Dios, descubre que la abstención de Dios es grande.
¿Qué es su abstención? La abstención de Dios consiste en que ha dado su justicia a los pecadores y les ha llamado para ser salvados de sus pecados por fe. Dios tiene tres atributos. El primero es la buena voluntad de Dios para la salvación entregada a todos los pecadores al revelar su justicia. El segundo es su paciencia. El tercero es su abstención de juzgar el pecado demasiado pronto. Cuando estos tres atributos se definen en la justicia de Dios, el primero es la justicia de Dios que concede gracia concretamente para redimir los pecados de la humanidad. El segundo es su paciencia con estos pecados y el tercero es su atención de juzgar hasta que su don llegue a todo el mundo. Aquí paciencia significa que Dios ha soportado los pecados de la humanidad para su remisión. ¿No es maravilloso que Dios haya tenido paciencia con el mundo hasta ahora? La gente del mundo no tiene miedo de Dios y por eso peca. La ley de Dios está siendo pisoteada y su nombre está siendo insultado. Pero a pesar de esto, Dios no castiga inmediatamente a los que le insultan. Esto se debe a que ha entregado el evangelio de su justicia a este mundo. El evangelio de la justicia de Dios es maravilloso. Los seguidores de la religión están cometiendo todo tipo de pecados en el nombre santo de Cristo. ¿Por qué no hace nada Dios? ¿Por qué no envía su ira justa desde el cielo para deshacerse de esta gente abominable? Solo hay un motivo. Dios ha decidido borrar todos sus pecados al revelar su justicia a todo el mundo. Crean en la justicia de Dios manifestada en el evangelio. Para todas las vidas hay dos caminos. Uno es el camino de la salvación que las lleva a ser salvada de los pecados al creer en la justicia de Dios manifestada en el evangelio. Y el otro es el camino de la rebelión que desprecia la bondad de Dios. ¿Qué camino van a tomar? Van a tomar el camino que les lleva a la salvación del pecado al creer en el evangelio de la justicia de Dios, o van a tomar el camino de la rebelión en vez del camino del evangelio de la justicia de Dios. Pueden rebelarse contra Dios y alardear de su propia justicia para enfrentarse a la justicia de Dios. Pero, ¿por qué? Están negándose a reconocer la justicia de Dios porque no quieren recibir la remisión de los pecados. Entonces, ¿por qué no cree la gente en la justicia de Dios? Porque quieren establecer su propia justicia. Dios es bueno. Dios creó la humanidad. Dios entregó el evangelio de su justicia a la humanidad y pagó por él. Por eso, cuando la gente cree en Dios con conocimiento de su justicia, puede ser salvada. Por eso, cuando la gente cree en Dios con conocimiento de su justicia, puede ser salvada de sus pecados. La salvación de la ira acumulada de Dios. Romanos 2:5. Pero por tu naturaleza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La justicia de Dios fue revelada de la siguiente manera. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo encarnado en un hombre, tomó los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Cuando tenía 30 años, murió en la cruz, se levantó de entre los muertos y así ha borrado todos nuestros pecados y nos ha salvado para siempre. El versículo 5 nos dice que a pesar de esta revelación de la justicia de Dios, se niegan impertinentemente a creer en esta verdad. Se merecen la ira en el día del juicio justo de Dios. Los pecadores tendrán que soportar la ira de Dios a pesar de creer en Jesús como su Salvador, porque se niegan a creer en la justicia de Dios. En 1 de Juan 5, del 3 al 7, la Biblia describe a Jesús como el que vino por el agua y la sangre. Por tanto, deben darse cuenta de por qué Jesús vino a este mundo por el agua y la sangre y creer en este hecho. En otras palabras, deben saber por qué Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz. Y deben creer, deben saber exactamente qué está diciendo esta verdad acerca de la justicia de Dios. Todo el mundo puede escapar de sus pecados y ser libre al creer en la justicia de Dios. Pero a pesar de esto,
Los cristianos que siguen siendo pecadores están sufriendo por los pecados que han cometido por culpa de sus debilidades. Los que no conocen la justicia de Dios se están condenando a sí mismos por sus pecados y están encarcelados en ellos. Para resolver el problema del pecado por su cuenta, confían en sus propios esfuerzos, como los ayunos, la penitencia, el servicio a los demás o la dedicación personal a una causa justa. Sin embargo, en este mundo hay demasiados cristianos que todavía tienen pecados en sus corazones, a pesar de creer en Jesús. Estas personas deben creer en la palabra del agua y el Espíritu de Jesús y deben ser salvadas de sus pecados primero. Deben saber sin falta qué significa exactamente el Evangelio del agua y el Espíritu del que habla la Biblia. Cuando los sacerdotes ofrecían sacrificios en el tabernáculo, tenían que lavarse las manos y los pies en la fuente de bronce. Si se acercaban a Dios sin lavarse las manos y los pies en la fuente, morían. Así que la fuente de bronce era muy importante para los sacerdotes porque se podían lavar toda impureza con el agua de la fuente. Para la gente de hoy en día, cuando se trata de creer en Jesús, es importante creer en Él con el conocimiento del Evangelio que contiene la justicia de Dios. Jesús obedeció a la voluntad de Dios, que consistía en lavar los pies de la gente del mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Jesús cargó con los pecados del mundo hasta la cruz. En la Biblia, los dos elementos indispensables para manifestar la justicia de Dios son el bautismo y la sangre de Jesús. El Evangelio de la verdad que puede vencer los pecados del mundo. Está escrito en 1 de Juan 5, del 5 al 6. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Creen que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús vino al mundo encarnado en un hombre. Jesús fue bautizado por Juan y crucificado por soldados romanos, y por tanto se ha convertido en el Salvador de todos los pecadores. Jesús vino a los pecadores por el agua y la sangre. No solo vino por la sangre, sino por el agua y la sangre. Él vino como un hombre para liberar a los pecadores de sus pecados. Al ser bautizado por Juan el Bautista, aceptó todos los pecados de todos los pecadores sobre su cuerpo. ¿Por qué fue Jesús bautizado por Juan el Bautista? Fue bautizado para que todos los pecados del mundo fueran pasados a su cuerpo. Como Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, tuvo que ser crucificado y derramar su sangre en la cruz. Esto se debe a que había tomado los pecados del mundo y por eso tuvo que derramar su sangre y morir en la cruz para terminar con el juicio del pecado. Y al tomar todos los pecados de la humanidad sobre su cuerpo y sacrificarse, Jesús pagó el precio de nuestros pecados. A través del bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz, la salvación de la humanidad se completó. Así Dios ha salvado a los que creen en Jesús como el Salvador de todos los pecados del mundo. Jesús no nos ha salvado solamente con la sangre derramada en la cruz. Jesús fue crucificado después de aceptar los pecados del mundo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. El bautismo que Jesús recibió y la sangre que derramó en la cruz fueron más que suficiente para borrar todos los pecados del mundo y dar la remisión de los pecados a todos los creyentes. Por tanto, deben creer tanto en el bautismo de Jesús, que ha lavado los pecados del mundo, como la sangre que derramó en la cruz. Este es el camino de la verdad que Dios nos dio, que salva a la humanidad de sus pecados. La Biblia dice que hay 3 testigos que dan testimonio de que Dios nos ha salvado de nuestros pecados, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5, del 7 al 9. Por tanto, si se cree solamente en la sangre de Jesús derramada en la cruz, no se puede decir que no se tiene pecados. Deben darse cuenta de la palabra de la verdad, de que todo lo que se ate en la tierra estará atado en el cielo,
y todo lo que se desate en la tierra estará desatado en el cielo. En el libro de Hebreos, Dios dijo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Esto significa que el Señor se revelará a sí mismo a los santos que le esperan ansiosos. La palabra santo se utiliza aquí para referirse a una persona santa que no tiene pecado y que tiene el Espíritu Santo. Dios Padre está con el Espíritu Santo y permite que el Espíritu Santo viva en los santos. Cuando Jesús fue bautizado y derramó su sangre en este mundo, las puertas del cielo se abrieron. Mateo 3:16. Pero como la gente no sabe que Jesús lo ha terminado todo para borrar los pecados del mundo, las puertas del cielo siguen cerradas en sus corazones. Dios Padre ha completado la salvación de los pecadores a través del bautismo que su Hijo recibió y la sangre que derramó en la cruz. Deben creer en el Evangelio del bautismo y la sangre de Jesús y del Espíritu. ¿Por qué? Porque esto constituye la justicia de Dios. Si creen en el Evangelio de la justicia de Dios, ustedes también se convertirán en hijos suyos. La ira justa de Dios. La justicia de Dios ha borrado todos sus pecados. Sin embargo, la justicia de Dios condenará a cualquier persona que no crea en su justicia. Solo con pensar que nuestro Dios es justo me pone los pelos de punta. Dios trae justicia a todo el mundo. La única manera de escapar del juicio de la ira justa de Dios es creer en el Evangelio que ha borrado los pecados de la humanidad a través del agua y el Espíritu. Dios dejó claro que haría caer su ira sobre quien no obedezca su justicia. Todos los seres humanos deben buscar el Evangelio de la justicia de Dios y encontrarlo. Deben creer en él de corazón. Esto se debe a que el Evangelio de la justicia de Dios es el Evangelio fiel. De la ira temible. ¿Dónde debe encontrar su salvación un pecador? Si todos merecemos la ira de Dios, si esta ira depende de la cantidad de pecados que cometemos y si las consecuencias de los pecados cometidos en esta vida se revelan en su ira, ¿cómo podemos escapar de esta ira si no podemos evitar cometer pecados durante nuestras vidas? La única manera de escapar es la fe en el bautismo de Cristo y en su sangre derramada en la cruz, que aceptó toda la ira de Dios por completo. Esta es la justicia de Dios. ¿Cómo puede una persona escapar de la ira de Dios sin creer en su justicia? Ningún pecador puede escapar de la ira de Dios, y el resultado de no creer en la justicia de Dios es la ira de Dios acumulada sobre su cabeza. Todos los pecadores deben creer en la justicia de Dios y ser salvados de todos sus pecados. La justicia de Dios se convertirá entonces en su justicia. La verdad que hace posible que los pecadores sean salvados de la ira temible de Dios es la justicia de Dios. Pueden alcanzar la vida eterna al creer en la justicia de Dios. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Dios es misericordioso, pero también es estricto con los pecadores. A todos los que viven con legalismo, no creen en su justicia y se levantan contra ella, Dios les castigará por sus pecados. Sin embargo, aunque este pecado es un pecado que está directamente en contra de Dios, la gente no se da cuenta de lo grave que es no creer en la justicia de Dios e insistir en su fe legalista ante Dios. Pero nuestro Dios juzgará a cada uno según su fe. Todos los pecadores deben darse cuenta de que van a ser condenados por sus pecados. No hay ninguna excepción. La Biblia habla sobre dos caminos que se presentan a todo el mundo. Uno es el camino para recibir la remisión de los pecados y la vida eterna al creer en la justicia de Dios. Y el otro es el camino que lleva a ser maldito por levantarse contra la justicia de Dios con su propia justicia humana. En el versículo 7, los que perseverando en bien hacer se refiere a los que creen con corazones que han sido lavados con la justicia de Dios. Dios considera que la gente es buena cuando cree en su justicia. Por otro lado, considera que la gente es malvada cuando no cree en su justicia de corazón. ¿A qué grupo pertenecen?
¿Creen que la justicia de Dios les ha salvado? Si no es así, están en el camino que se levantan en contra de la justicia de Dios para alardear de la propia justicia humana. Es su decisión. ¿Qué camino van a tomar? Dependiendo del camino que escojan, ya sea el camino de creer en la justicia de Dios o el camino de rebelarse contra ella, recibirán la bendición de la vida eterna o serán malditos para siempre. La Biblia dice: ya los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. San Juan 5:29. Incluso si están en el camino que se levanta contra la justicia de Dios, algunos de ustedes pueden tener la esperanza errónea de que este camino llegará finalmente al reino de los cielos, al que todos quieren entrar. Sin embargo, ese no será el resultado. Los que tienen este tipo de fe no pueden tener fe en la justicia de Dios. Se están negando a confiar en la justicia de Dios y buscan edificar sus propias virtudes. Creen en sus propios méritos. Les traerán la felicidad, satisfacción e incluso la salvación en esta vida, pero no pueden poner ni un pie en el cielo. Deben reconocer el hecho de que si caminan por este camino falso, alardeando de la justicia del hombre, al final de este camino es la destrucción. Pero aunque algunos viajantes admiten que están en el camino equivocado, en vez de abandonarlo y embarcarse en el camino correcto, esperan de alguna manera puedan alcanzar su destino si toman un atajo a lo largo de su camino. En el mundo físico esto ocurre a veces, pero en el mundo espiritual estas cosas no ocurren. La justicia del hombre que busca edificar su propia justicia hace que la justicia de Dios se aleje cada vez más. Esta es la verdad de la que se habla en el libro de Romanos. La justicia de Dios solo se consigue por fe, no por acciones. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia y significa cambiar de pensamiento y por consiguiente cambiar de fe. El verdadero arrepentimiento significa cambiar. El verdadero arrepentimiento consiste en que todo el mundo deje atrás su virtud humana que ha estado acumulando y crea en la justicia de Dios. Todo el mundo debe dejar atrás su virtud humana que ha estado acumulando y debe buscar la justicia de Dios. La voluntad perfecta de Dios consiste en hacernos hijos suyos mediante su justicia. La fe empieza estando de acuerdo con la justicia de Dios. Cuando uno descubre la justicia de Dios y cree en ella, se ha convertido en una persona que cree en Jesús como su Salvador. Por tanto, la fe consiste en creer en el bautismo de Jesús y su sangre. Jesús les da a las personas esta justicia de Dios y están siempre con ellas. Por tanto, cuando más sepamos sobre la justicia de Dios, más nos daremos cuenta de que nuestros pecados han sido borrados y estaremos llenos solo de la gloria de Dios en vez del juicio de la ira. Esta es la fe correcta que cree en la justicia de Dios. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Como los cristianos creen en el evangelio de la justicia de Dios, pueden soportar la persecución. Solo al creer en la justicia de Dios podemos recibir el don del reino de los cielos. El que creamos o no en el evangelio de la justicia de Dios en este mundo es lo que determina el que recibamos todas las bendiciones de Dios o no. Si ustedes, como personas que creen en Jesús, conocen el evangelio de la justicia de Dios y creen en él, las bendiciones de Romanos 2:7 serán suyas. Los que no creen en el evangelio que contiene la justicia de Dios serán malditos para siempre. Los que creen en su justicia y predican el evangelio reciben gloria, honor y la bendición de la inmortalidad de Dios. Por tanto, quien quiera recibir todas las bendiciones de Dios debe grabar en su corazón la palabra del evangelio del agua y el espíritu, en la que se revela la justicia de Dios, y todo el mundo debe creer en este evangelio. Si creen en la justicia de Dios, todas sus bendiciones serán suyas. Romanos capítulo 2, verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entre los cristianos que profesan creer en Jesús, Dios dijo que entregaría su ira y odio
a los que se unen de manera egoísta para levantarse contra el evangelio de la justicia de Dios en vez de creer en él. En el cristianismo actual, los que profesan creer en Jesús se suelen unir para levantarse contra la verdad del evangelio que contiene la justicia de Dios en vez de creer en ella. Estas personas no creen en la justicia de Dios porque tienen más respeto por los predecesores virtuosos en sus propias denominaciones que por la justicia de Dios revelada a través de Jesús. Así que se levantan contra la justicia de Dios. Estos creyentes y los individuos que pertenecen a estas denominaciones están cometiendo el gran pecado de levantarse contra Dios. No escaparán al castigo del infierno. Esto es lo que Dios está diciendo. Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Qué es la maldad humana para Dios? La mayor maldad humana para Dios es no creer en su justicia. Esto se debe a que la remisión de los pecados, el amor de Dios, se cumplió en la justicia de Dios. Gracias a la justicia de Dios, los seres humanos pueden vivir con Dios para siempre. En otras palabras, Dios ha permitido que en su justicia todas las bendiciones sean entregadas a la humanidad. No creer en esta justicia de Dios es lo peor que puede hacer el hombre. El apóstol Pablo dijo que como los judíos no creyeron en el bautismo y la sangre de Jesús que constituyen la justicia de Dios como remisión de los pecados, cayeron sobre ellos la tribulación y la agonía. A todos los gentiles del mundo, ahora, si no creen en la justicia de Dios, les espera la ira de Dios como a los judíos. Por tanto, de ahora en adelante, todo el mundo debe creer en la palabra de la justicia de Dios y ser librado de esta ira temible, ya sean judíos o gentiles. Romanos 2:10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa todo el que hace lo bueno para Dios? No hay mayor bondad ante Dios que creer en el evangelio de su justicia. ¿Por qué? Porque creer en la justicia de Dios es aceptar en nuestros corazones la remisión de los pecados que Dios nos ha dado por su amor. Todos los que creen en el evangelio de la justicia de Dios se convertirán en sus hijos y recibirán la gloria, el honor y la paz de vivir en el reino de los cielos. Ustedes también deben creer en la justicia de Dios y recibir gloria, honor y vida eterna. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios mira el corazón del ser humano. ¿Tienen la palabra de la justicia de Dios en sus corazones? Si es así, se han vestido en el amor de la justicia de Dios. Sin embargo, si no creen en el evangelio que se ha convertido en la justicia de Dios con sus corazones, aunque vayan a la iglesia y digan creer en Dios, Él no les amará. En otras palabras, si conocen la remisión de los pecados conseguida a través del bautismo y la sangre de Jesús, pero no creen en ella, entonces Dios les aborrecerá. Para Dios no hay acepción de persona y no juzga por las apariencias externas. Todo el mundo debe tener fe en su justicia. Los que pecan en sus conciencias. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los que mueren ante Dios son destruidos porque no creen en la justicia de Dios. Nadie puede esconder su corazón de Dios, por mucho que lo intente. Si una persona se dedica a conocer y cumplir la ley de Dios exclusivamente y no tiene ningún interés en la justicia de Dios ni creer en ella, estará bajo la ira de Dios para siempre por este pecado de no creer en su justicia. Incluso si han vivido sin el conocimiento de la palabra de la ley de Dios, si no tienen interés en su justicia ni han creído en ella, ustedes también estarán sujetos al juicio de la ira de Dios. Quien no acepte el amor de la justicia de Dios en su corazón e intente establecer su propia justicia, su fe será demolida sin piedad. Los seres humanos son juzgados según las normas sociales cuando cometen faltas en sus sociedades respectivas. Por ejemplo, la ley positiva es una norma social concreta. Un juez emite su veredicto sobre un caso según la ley positiva de la sociedad.
En un tribunal, el juez exige que todos los testigos digan la verdad y nada más que la verdad. Sin embargo, el juicio del hombre se alcanza solo mediante verdades parciales, como mucho. Y si los testigos distorsionan su testimonio o dan un testimonio falso, se llega a un juicio erróneo, lejos de la verdad. Pero el juicio de Dios es infinitamente superior al juicio del hombre. El juicio justo de Dios se realiza con suficiente conocimiento y verdad completa, basada en su justicia. Por eso nadie puede mentir ante la justicia de Dios. Los gentiles que no tienen la ley se han dado cuenta de sus pecados por sus conciencias. Intentan defenderse a sí mismos basándose en el argumento de que, al contrario que los judíos, ellos no recibieron la ley e incluso están de acuerdo con que la justicia de Dios condena a los judíos. A través de la ley de Dios les dijo a los judíos cómo debían vivir, pero ellos no obedecieron esta palabra. Aún peor, fueron hipócritas con la palabra. Los judíos pecaron bajo la ley, pero los gentiles no tenían la ley de Dios. Entonces, ¿cómo pueden ser condenados los gentiles por la ley? ¿Cómo pueden ser acusados de pecar? A pesar de esto, Pablo dijo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Versículo 12. Dios les ha dado conciencia a todos los corazones humanos para que funcione como su delegada. Por tanto, incluso los que no tienen la ley de Dios tienen conciencia que ejerce la función de la ley de Dios. Pablo dijo lo siguiente acerca de la conciencia humana. En primer lugar, los gentiles no tienen la ley que Dios les dio a los judíos, pero tienen la ley escrita en sus corazones. En segundo lugar, como los gentiles tienen conciencia, esta les dice que obedezcan la ley, y cuando no la obedecen, la conciencia les condena. Esto es muy importante. Significa que todo el mundo está sujeto a la ley de Dios, ya crea en Dios o no. Por tanto, no hay nadie en este mundo que pueda decir que no hay Dios o que no conoce su ley. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este pasaje nos dice que los seres humanos no pueden estar sin pecado al cumplir la ley de Dios para la salvación de las almas humanas. Dios nos ha dado su justicia aparte de la ley. Esta justicia de Dios está contenida en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Al recibir el bautismo de Juan, Jesús aceptó todos los pecados del mundo, murió en la cruz y se levantó de entre los muertos para cumplir toda justicia de Dios, para librar a sus creyentes de los pecados. Jesús fue bautizado y murió en la cruz. Esta es la justicia de Dios y su amor. Al creer en esta verdad, podemos estar sin pecado. La remisión de nuestros pecados no se consigue cumpliendo la ley ni practicándola, sino obedeciendo la justicia de Dios. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En este mundo hay demasiada gente que no tiene ningún interés en Dios, ni intentan conocerle, por lo que solo confían en su conciencia. Pero la Biblia dice claramente que no hay nadie que pueda decir que no conoce la ley de Dios o que no la recibió. Al darle una conciencia al corazón humano, Dios nos ha dado la habilidad de distinguir el bien del mal. Sin duda, algunas personas dirán, como soy un gentil y como no he recibido la ley de Dios, no sabía lo que era el pecado, así que debería tener una segunda oportunidad para creer en Jesús. Sin embargo, aunque la gente de hoy en día que no conoce la ley de Dios, está claro que sus conciencias ejercieron la función de ley de Dios y por tanto no pueden protestar ante Dios y pedirle que les dé una segunda oportunidad para recibir la remisión de los pecados. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley de Dios nos ha dado la base para diferenciar el pecado, el bien y el mal, y la conciencia humana también nos da esta base. La conciencia humana revela qué está bien y lo que está mal al corazón humano, pero no es
un barómetro perfecto del bien y del mal. Así que cuando los que ignoran la ley de Dios sean sometidos al juicio justo de Dios por sus pecados, no podrán poner la excusa que no han pecado y por tanto decir que el juicio es erróneo. Todo el mundo debe creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que se ha convertido en la justicia de Dios. La justicia de Dios nos ha quitado la vergüenza. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio, todo pecador debe ser condenado por Dios con su ira, porque no cree que la remisión de los pecados que viene del bautismo de Jesús y la sangre derramada en la cruz, que constituyen la justicia de Dios en su amor. Los cristianos y los no cristianos son juzgados por Dios Padre detenidamente por sus pecados, según hayan creído o no en la justicia de Dios y si tienen pecados en sus corazones o no. Incluso ahora Dios da recompensas y castiga según el Evangelio de su justicia. El autor del libro de Hebreos declaró: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Dios sabe lo que hay en el corazón de las personas y juzga según su justicia. La cuestión es si tenemos o no la justicia de Dios en nuestros corazones y si creemos o no en esta justicia de Dios. Los que creen en la justicia de Dios reciben recompensas, pero los que no creen en su justicia reciben condenación. El apóstol Pablo llamó a la justicia de Dios mi justicia. Eso es muy cierto. Quien crea en la justicia de Dios de corazón tiene la palabra del Evangelio, la justicia de Dios en el corazón. Por eso Pablo lo llamó mi evangelio. Quien no tenga este evangelio como su evangelio en el corazón, no creen en el evangelio de la justicia de Dios. Dios sabe si creemos en el evangelio de su justicia o no, y lo recuerda. Cuando llegue el último día, nos sacará todo a la luz y juzgará. Este es el día en que mi Dios juzgará los secretos de los hombres, del que Pablo habló aquí en el versículo 16. Adán y Eva no tenían nada de qué avergonzarse. Antes de la caída del hombre no había pecados y su relación con Dios era completamente abierta. Cuando Dios iba al jardín del Edén a visitarles, ellos se regocijaban y hablaban con Dios libremente. Después de la caída, los seres humanos no pudieron seguir haciendo esto y la razón era el pecado. El pecado de la humanidad hace que los hombres se escondan de Dios, del mismo modo en que Adán y Eva, después de haber pecado, intentaron esconderse de Dios cuando fue a buscarlos. El pecado nos hace escondernos de Dios. Sin embargo, cuando la justicia de Dios se cumplió en este mundo, los seres humanos ya no tuvieron que esconderse de Dios por el pecado. Antes de que Adán y Eva pecasen, no solo estaban libres de vergüenza ante Dios, sino que tampoco tenían vergüenza el uno del otro y no se mentían. No intentaban culparse los unos a los otros con mentiras, como hicieron más tarde para culparse mutuamente del pecado. Tampoco se hacían daño, no tenían nada que esconder. Hoy en día, por el contrario, es imposible que en las relaciones humanas haya completa sinceridad. Todo el mundo tiene algo que esconder de los demás, incluso de su cónyuge y amigos más cercanos. Esto se debe a que todo el mundo está avergonzado de sí mismo y tienen miedo a que los demás no le quieran o respeten si se exponen sus fallas. Pero cuando la justicia de Dios vino a este mundo, ya no hubo necesidad de tener miedo de Dios por nuestros pecados. Esto se debe a que ahora tenemos el Evangelio del agua y el Espíritu. Dios nos ha dado las vestiduras de la justicia. ¿Qué significaban las hojas de parra para Adán y Eva? Representaban la bondad del hombre. Significaban que mientras que la bondad del hombre solo dura como mucho unos días, la justicia de Dios es para siempre. Por eso deseamos la justicia de Dios más que la justicia humana. Todo el mundo debe creer sin falta en la justicia de Dios. Nadie puede escapar del juicio de sus pecados. El juicio del pecado es inevitable y tiene pruebas concluyentes. Todos queremos negarlo,
pero no podemos engañar a nuestros corazones que están manchados por nuestras vidas diarias. Los seres humanos cubren sus pecados con su propia bondad y así intentan esconderse de los demás con sus comportamientos calculados. Estos intentos solo prueban que, comparada con la justicia humana, la justicia de Dios es absolutamente más virtuosa. Sin embargo, el Evangelio de la justicia de Dios declara que Él juzgará inevitablemente los pecados de la humanidad. Dios no solo tolera o perdona el pecado sin ningún costo. Por el contrario, Él tuvo que condenar los pecados en Jesucristo. Jesucristo ha cumplido toda la justicia de Dios al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y al ser crucificado. Mateo 3, del 13 al 17. San Juan 19, del 28 al 30. El bautismo y la sangre de Jesucristo y la justicia de Dios se han encargado del castigo de los pecados de la humanidad. Ahora deben creer en la justicia de Dios de corazón y deben ponerse las vestiduras de la justicia de Dios. No esperen el día en que Dios revele todos sus secretos y les juzgue. Crean en la justicia de Dios ahora y reciban la remisión de los pecados. Los que se llaman a sí mismos judíos, Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Los judíos y los cristianos se enorgullecieron del hecho de que solo creían en Dios. Pensaron que era correcto vivir según la ley y confiar en su fe en la ley. Sin embargo, Dios dijo que los que no creen en su justicia y por tanto siguen siendo pecadores estarán sujetos al juicio de la ira por sus pecados. Por tanto, aunque estas personas dijeron creer en Jesús como su Salvador, no tienen nada de lo que estar orgullosas. En otras palabras, aunque digan que creen en Jesús, si creen sin el conocimiento de la justicia de Dios, no tienen nada de lo que alardear. Sin embargo, si creen en Jesús con el conocimiento adecuado de la justicia de Dios, pueden estar orgullosos de esta fe ante Dios. Una fe que conoce y cree en la justicia de Dios es una fe de la que pueden estar orgullosos. Si tienen esta fe, es decir, si creen en la justicia de Dios, entonces podrán estar orgullosos de la justicia de Dios ante Él. Si, por el contrario, no creen en la justicia de Dios, no tienen nada más que su propia justicia. Quien alardee de su propia justicia ante Dios sufrirá por culpa de su justicia. En los tiempos de Pablo, los judíos estaban en contra de la justicia de Dios. Por eso Pablo empezó este versículo diciendo: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Hoy en día, la gente que pertenece a esta categoría pueden ser cristianos apasionados, católicos devotos y otro tipo de fanáticos religiosos de diferentes religiones. Imaginemos que alguien que no cree en la justicia de Dios debe pensar: Pablo, al escuchar cómo los judíos criticaban la moral de los gentiles, les reprendió duramente. Por eso Pablo les pidió a los judíos que creyesen en la justicia de Dios como los gentiles. ¿Por qué les dijo Pablo a los judíos que creyesen en la justicia de Dios cuando en realidad creían en Dios? Porque Dios no quiere a ningún practicante de la religión que no conozca su justicia, sino que quiere a los justificados que tienen fe en la verdad ante Dios. El que uno tenga fe en su justicia en el corazón es mucho más importante que se haya convertido en un cristiano en apariencia. La circuncisión es la del corazón. Está escrito: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 25 al 29. Aquí Pablo dejó claro que la circuncisión es la del corazón. Nos hemos convertido en hijos de Dios sin pecado al creer
en la palabra del bautismo y la sangre de Jesús, y no al intentar hacer obras justas por nuestra cuenta. Al creer en la palabra de Dios, nos hemos convertido en hijos suyos. ¿Creen en el Evangelio del agua y el Espíritu de corazón? ¿Han recibido la circuncisión espiritual que borra todos sus pecados y los redime para siempre? ¿Tienen sus corazones fe en la palabra? Aparte de las acciones que se ven con los ojos, ¿tienen esta fe en que Jesús fue bautizado, murió en la cruz y se levantó de entre los muertos por ustedes? ¿En qué palabras se basan para recibir la remisión de los pecados? Una persona no se hace justa ante Dios por tan solo ir a la iglesia, sino al creer en la palabra del Evangelio, donde se revela la justicia de Dios. Uno recibe la remisión de los pecados si cree de todo corazón en la palabra escrita de la justicia de Dios. No solo da testimonio de esto el libro de Romanos, sino todas las escrituras, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, dan testimonio de que una persona solo puede ser justa si cree en la palabra de la justicia de Dios. En cuanto a la justicia, no, a Dios no le importa que la gente intente pecar o no. Todos son injustos con solo sus propios esfuerzos. Para nosotros solo hay una justicia de Dios y solo esta justicia está exaltada. Si una persona cree de verdad en la palabra de Dios y recibe la remisión de los pecados, está salvada de todos sus pecados. La Biblia dice que Dios mira en los corazones y pone a prueba las mentes. Esto significa que cuando Dios nos mira, comprueba que nuestros corazones tengan la verdad. En otras palabras, Dios mira la fe que hay en nuestros corazones. Cuando Dios mira nuestros corazones, comprueba que creamos en el bautismo y la sangre de Jesucristo como nuestra salvación. ¿Y ustedes han sido redimidos de todos sus pecados al creer en el bautismo y la sangre de Jesús de todo corazón? Todos nosotros debemos recibir la remisión de nuestros pecados en los corazones y estar circuncidados espiritualmente. ¿Qué hizo el Señor para borrar todos nuestros pecados? ¿Se dan cuenta de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán? ¿Acaso no tomó todos sus pecados a través de su bautismo? Si de hecho Jesús fue bautizado por nosotros y murió en la cruz, Jesús cargó con todas nuestras iniquidades. Mateo 3:15, Isaías 53:6. A través de su bautismo, Jesús tomó sobre sí mismo todos los pecados del mundo, tanto los cometidos exteriormente como interiormente, es decir, con nuestros pensamientos o nuestras acciones. Cargó con todas las iniquidades cometidas por todos los seres humanos. Como resultado, nuestras almas, como personas que creen en esta verdad, han sido devueltas a la vida y ahora podemos seguir la voluntad del Señor con gozo porque creemos en el Señor. La Biblia dice, hablando de la salvación de la humanidad, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Incluso cuando alguien recibe la remisión de sus pecados al creer en la palabra de Dios, muchas veces estas acciones se revelan como demasiado insuficientes. Nuestros pecados del mundo no han sido revelados todavía, pero serán expuestos más adelante. Sin embargo, como Jesús pagó la condenación del pecado en la cruz, estamos sin pecados y todo gracias a nuestra fe. Si creen en la justicia de Dios, ustedes también podrán ser salvados de todos los pecados del mundo. El principio de su fe en la justicia de Dios es creer en que Jesucristo es el Salvador de los pecadores. Esta fe es la que el Señor ve y por esta fe vive en nuestros corazones y nos guía. Como está escrito, la circuncisión es la del corazón. Es al creer en el bautismo de Jesús de corazón que podemos ser salvados del pecado. La salvación concedida por el Señor no tiene nada que ver con nuestras acciones. Cuando alguien recibe la remisión de los pecados en su corazón, su mente está en paz. Como esta fe ha sido aprobada por Dios en su corazón, nacerá la paz y la felicidad. Cuando se trata de recibir esta salvación, la remisión de los pecados entregada por el Señor, es absolutamente necesario creer en la verdad de todo corazón. Espero que ustedes también crean de todo corazón en el bautismo y la sangre de Jesús, la justicia de Dios, y así reciban su salvación. Romanos 2:18. Y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Este versículo nos dice que incluso
Los que profesan creer en Dios tienden a tomar las enseñanzas de la ley como su propia justicia y alardear de ellas. Si los seres humanos toman la ley de Dios como el estándar de su virtud y lo practican, no hay ningún estatuto moral más perfecto que esté en el mundo. Por eso los hipócritas no intentan creer en la justicia de Dios y se preocupan de practicar la ley de Dios solamente. No sienten la necesidad de tener la justicia de Dios en sus vidas. Romanos 2:19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Esto nos dice que cuando alguien cree en la ley de Dios, puede acabar llevando a los demás a la iglesia de Satanás. Los que tienen una fe legalista, creen en la ley de Dios y la practican, brillan en este mundo y viven como líderes que guían a la gente ordinaria a vivir una vida religiosa. Sin embargo, sus vidas son como la de una luciérnaga que solo da luz durante un tiempo y luego desaparece. Su propia justicia les impide creer en la justicia de Dios. Romanos 2:20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los legalistas se creen grandes maestros de este mundo. Creen por su cuenta que son personas virtuosas y que enseñan a la gente del mundo correctamente. Sin embargo, estas personas son estúpidas porque no se dan cuenta de que están destinadas a ir al infierno a los ojos de Dios. Romanos 2:21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Los que tienen la fe en la ley pueden ser identificados como siervos de Satanás, que, aunque son incapaces de ser librados del pecado, están enseñando de manera hipócrita a los demás a escapar del pecado. Satanás atrae a personas con virtudes morales y hace que no tengan interés en encontrar la justicia de Dios. Por muy diligentes que sean al creer en Jesús, si no conocen el evangelio del agua y el espíritu, no están sin pecados, no tienen ninguna cualificación espiritual para enseñar a los demás. Romanos 2:22. ¿Tú qué dices? Que no se ha de adulterar. ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Los que tienen una fe legalista enseñan a los demás con sus prácticas de la ley, pero ellos mismos están cometiendo pecados por sus iniquidades. Aunque están enterrados en sus pecados y aunque se dan cuenta de que serán castigados por sus pecados, no se dan cuenta de que son hipócritas. Entonces, ¿cómo pueden enseñar a los demás a escapar del pecado? La razón por la que la Biblia reprende a esta gente por su fe legalista es para que crea en la justicia de Dios y vuelva al buen camino hacia Dios. Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Los creyentes legalistas no solo desconocen la justicia de Dios, sino que además tienen una fe que es incapaz de glorificar a Dios. No debemos estar orgullosos de la ley, sino de la palabra del evangelio, del agua y el espíritu que contiene la justicia de Dios. Este es el tipo de fe que da gloria a Dios y le da paz a la humanidad. Romanos 2:24. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Del mismo modo en que Dios se sintió insultado por la fe de los judíos que decían creer en él, también se siente insultado por los cristianos legalistas que dicen creer en Dios. Dios ha sido blasfemado por el mismo pueblo que dijo creer en él, pero tenía una fe legalista. Por eso los que tienen una fe legalista no creen en la justicia de Dios. Él ha sido blasfemado porque esta gente alardeaba ante la gente del mundo de cómo eran buenos creyentes. Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La fe de los judíos en ese momento y la fe de los cristianos de hoy en día no conocen la justicia de Dios y están atrapadas igualmente en el legalismo. Los judíos eran los descendientes de Abraham y fueron circuncidados físicamente para marcarles como el pueblo de Dios, pero la fe de la que alardearon
era una fe superficial basada en sus propias acciones. Por eso Dios dijo que en cuanto incumplen la ley, su fe muere. Romanos 2:26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El orgullo de los judíos en aquel entonces era que Dios les había dado su ley solo a ellos y no a otras naciones. Como pueblo escogido que cumplía la ley, se consideraban fundamentalmente diferentes a los gentiles y creían que su nación merecía tener orgullo. Sin embargo, si los gentiles de hoy en día pueden cumplir la palabra de la ley que los judíos no pudieron cumplir, entonces son como los judíos. De la misma manera, si los judíos no pudieron cumplir la ley de Dios, entonces eran más como los gentiles que no creían en Dios. Al final, como la fe de los judíos en esos días dependía de las acciones de la ley, creían que el ser o no el pueblo de Dios estaba determinado por si podían cumplir la ley o no. Romanos 2:27. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. La fe de los judíos en aquel entonces trataba de cumplir la ley de la palabra de la ley. Así que Pablo nos está haciendo una pregunta retórica. Si los gentiles pueden cumplir los requisitos de la ley al creer en la justicia de Dios, ¿no van a ser juzgados los judíos por los gentiles? Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Quién está circuncidado espiritualmente? Solo porque una persona parezca judía externamente no significa que sea judía. En otras palabras, solo porque una persona vaya a la iglesia regularmente no significa que sea cristiana, devota y que crea en Dios correctamente. Solo los que creen en la justicia de Dios son los santos circuncidados de Dios. Creer en Dios correctamente depende de si cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, donde se revela la justicia de Dios. Por tanto, no podemos decir que alguien es parte del pueblo de Dios solo porque crea en Dios de cualquier manera y vaya a la iglesia con regularidad. Los que se han convertido en el pueblo de Dios son solo los que han recibido la remisión de los pecados en sus corazones al creer en la justicia de Dios. La circuncisión es la del corazón. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué fe aprueba Dios? Dios aprueba la fe de los que han borrado sus pecados al creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que contiene la justicia de Dios. La gente de fe que Dios aprueba son los que creen en su justicia. Solo porque alguien vaya a la iglesia con regularidad y haga buenas obras no puede ser descrito como alguien a quien Dios aprueba. Solo cuando obtiene la justicia de Dios al creer en el bautismo de Jesús, su sangre, su muerte y su resurrección. ¿Dónde está la justicia de Dios? Esta persona tiene la fe correcta que le permite entrar en el reino de los cielos. Como está escrito, la circuncisión es la del corazón. La salvación debe alcanzarse en el corazón al creer con el corazón. La Biblia dice que la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. También dice que su alabanza no es del hombre, sino de Dios. Cuando se trata de recibir la remisión de nuestros pecados, debemos recibirla en nuestros corazones. Si no la recibimos en nuestros corazones, entonces nuestros pecados no serán redimidos. Todo el mundo tiene una parte externa y una interna. La remisión de los pecados se recibe en la parte interna. Pablo le dijo a los judíos, la circuncisión es la del corazón. ¿Dónde estaban circuncidados los judíos? Estaban circuncidados en cierta parte del cuerpo, pero a pesar de esto, el apóstol Pablo le dijo a los judíos que la circuncisión es la del corazón. Esto significa que los judíos estaban circuncidados solo externamente. Por tanto, como el apóstol Pablo dijo
que debían estar circuncidados en el corazón. Solo cuando estamos circuncidados en el corazón nos convertimos en el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo que debemos recibir la remisión de nuestros pecados en nuestros corazones, no al ser circuncidados externamente, sino al ser circuncidados en nuestros corazones. En Romanos capítulo 3, Pablo dice: ¿y qué si algunos no creen? Y esto significa, ¿qué ocurre si algunos no creen en el corazón? El apóstol Pablo no hablaba de la parte externa, como dijo que la circuncisión es la del corazón. Debemos reconsiderar nuestra propia fe en este pasaje. Debemos examinarnos una vez más y averiguar a través de qué palabra hemos recibido la remisión de los pecados. Y si nuestros corazones han recibido la remisión de nuestros pecados, el apóstol Pablo dijo en Romanos 3:3, ¿y qué si algunos no creen? Estaba preguntando lo siguiente: ¿qué ocurre si los judíos, los hijos y descendientes de Abraham, no creyeron en Jesucristo como su Salvador? ¿Anulará esto la fidelidad de Dios? En otras palabras, si los judíos no creen, ¿invalidará esto la perfecta salvación de Dios? La salvación de la remisión de los pecados que ha borrado todos los pecados de los descendientes de Abraham y de los gentiles. No, el apóstol Pablo dijo que los judíos y los descendientes de Abraham también pueden ser salvados si creen en Jesucristo como el Hijo de Dios y como su Salvador, que ha borrado todos los pecados al tomarlos sobre sí mismo a través de su bautismo y su muerte en la cruz por nosotros. Esto significa que la gracia de Dios, la salvación de la remisión de los pecados a través de Jesucristo, no queda anulada. Pablo dijo en Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Al salvar a la humanidad a través de su bautismo y sangre, el Señor ha cumplido la salvación prometida con su palabra y nos ha justificado a los que creemos en esta palabra. Asimismo, mientras que juzga a los que no creen según su palabra, nos permite vencer con su palabra. Cuando los que hemos recibido la remisión de los pecados somos juzgados. Romanos 3:5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? El apóstol Pablo dijo que su exterior no estaba limpio, sino que estaba sucio y sujeto al pecado hasta su muerte. No solo cometió pecados el apóstol Pablo, sino que el resto del mundo también comete pecados sucios. Así, nuestro exterior comete pecados hasta el día en que morimos. Pero si Dios dice que ha salvado a estos seres humanos, hemos sido salvados por fe perfectamente. Como Dios nos ha salvado, aunque externamente seamos insuficientes, ¿no significa esto que somos justos de verdad? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En otras palabras, el apóstol Pablo no fue salvado porque su apariencia externa estuviese limpia. Mis queridos hermanos, todos nosotros tenemos una parte externa y una parte interna. Así que cuando el apóstol Pablo dijo, la circuncisión es la del corazón, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Estaba hablando del corazón y nos estaba diciendo que todos tenemos una parte externa y una parte interna. Nuestro exterior comete pecados y tiene debilidades en diferentes circunstancias. Si nuestra fe nos hace justos o pecadores dependiendo de las acciones externas, es decir, si basamos nuestra fe en las acciones externas, este tipo de fe no es la verdadera fe. El apóstol Pablo no esperaba nada de su parte externa. Los que han recibido la remisión de los pecados también tienen una parte interna y otra externa. Y cuando miramos la parte externa, nos sentimos defraudados. A veces nuestras partes externas pueden parecer rectas durante un tiempo, pero otras veces descubrimos lo débiles que somos. Por tanto, la Biblia dice que nuestra apariencia externa fue crucificada con Jesucristo cuando fuimos bautizados por él. Romanos 6:3. En otras palabras, nuestras partes externas han muerto. Jesucristo nos dijo que ha borrado
todos los pecados cometidos por nuestra parte externa. Incluso para nosotros, los justos que hemos sido salvados, es bastante desalentador ver lo que somos por fuera. Aún así, tenemos demasiadas esperanzas en nuestra parte exterior. A menudo, cuando nuestro exterior va bien, tenemos cierta esperanza, pero cuando no va bien, cuando va en la dirección contraria, nos sentimos defraudados. Algunas personas justas tropiezan por culpa de esto. Se sienten desalentadas cuando miran su exterior y piensan que sus vidas de fe se han acabado, pero esto no es cierto. La parte externa de nuestro ser ha sido crucificada, ya muerto con Cristo. Incluso nosotros, los que hemos recibido la remisión de los pecados, cometemos pecados con nuestro exterior mientras vivimos en este mundo. ¿Acaso estos pecados no son pecados? Un pecado es un pecado. ¿Qué tipo de pecados son? Son pecados muertos. Son pecados que ya han sido crucificados con el Señor. Gracias a Él. El problema no es que cometamos pecados con nuestros exteriores mientras vivimos en este mundo, sino que nuestros corazones vayan por el mal camino. El que nuestra carne sea insuficiente no es un problema ante la salvación de nuestro Señor. Cuando recibimos la remisión de los pecados, nuestras insuficiencias quedan reveladas aún más. Si basamos nuestra salvación en esto, es decir, en la creencia de que estamos justificados si nuestro ser exterior no comete pecados y que somos pecadores sin pecado, esto significa que nuestra salvación es imperfecta. Si basamos nuestra salvación en la remisión de nuestros pecados, en las obras que cometemos externamente, nuestros corazones se desviarán hacia una dimensión diferente a la fe que Abraham tenía en Dios. Como dijo el apóstol Pablo, la circuncisión es la del corazón, y por eso, al creer en Jesucristo con el corazón, hemos sido justificados y nos hemos convertido en personas justas. El que nuestro exterior pueda vivir según la voluntad de Dios no determina que seamos justos o pecadores. Sin embargo, como los seres humanos están viviendo con una parte externa y una interna, el problema es que nuestros corazones cambian dependiendo de a qué parte le damos más importancia mientras vivimos en este mundo. En demasiadas ocasiones damos más importancia a la parte externa. Nos sentimos confiados cuando hacemos el bien y cuando somos insuficientes nos sentimos desalentados y nuestros corazones se hunden. El apóstol Pablo dejó claro que este tipo de fe no es la fe correcta. Si la circuncisión es la del corazón, entonces, ¿dónde está la verdadera fe? En otras palabras, ¿cómo podemos conocer al Señor y creer en el corazón? Jesús preguntó al apóstol Pedro: Simón, ¿quién crees que soy? ¿Quién piensas que soy? Entonces Pedro contestó: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro creyó esto de todo corazón. Cuando Pedro confesó su fe a Jesús, él le dijo: tienes razón, esto te lo ha revelado el Padre. En otras palabras, Jesús aprobó la fe de Pedro como la fe correcta. Abraham no tenía un hijo legítimo. Dios había guiado a Abraham con su palabra y le había prometido que le daría un hijo. Dios también bendijo a Abraham, haciéndole padre de muchas naciones, prometiéndole que sería su Dios y el Dios de sus descendientes durante generaciones. Le dijo a Abraham: por tanto, tú y tu familia y todos tus descendientes seréis circuncidados. Las cicatrices en vuestros prepucios son la marca de la promesa de que yo soy tu Dios. Abraham aceptó la palabra de la promesa por fe. Abraham creyó en Dios y creyó en su palabra de promesa. Como resultado, todas estas bendiciones se le entregaron a Abraham. Esto también se puede aplicar a nosotros. ¿Acaso no nos convertimos en justos al creer de corazón que Dios es nuestro Dios y Salvador? Ustedes también deberían creer en esto. Esta es la única razón por la que hemos sido salvados. Nos hemos convertido en justos al creer de corazón que Dios es nuestro Dios y que ha borrado todos nuestros pecados según su método. Mis queridos hermanos, al creer de corazón hemos sido salvados. Por eso la Biblia dice: porque con el corazón se cree para justicia. Romanos 10:10.
Lo que deberían considerar detenidamente es lo siguiente: si creen que las personas pueden convertirse en hijos de Dios a través de sus buenas obras, o si creen que Dios ha borrado todos sus pecados, pero solo pueden convertirse en hijos de Dios si no cometen demasiados pecados en su carne, si ponen cualquier condición al exterior humano para su salvación, entonces no pueden convertirse en hijos de Dios. ¿Acaso no es obvio esto? Solo al creer de corazón se han convertido en justos. Si Dios hubiese puesto cualquier condición a las acciones externas, incluso en un 0%, ¿cómo podríamos ser justos? Sería imposible. Mis queridos hermanos, como somos siempre insuficientes en nuestra carne y en nuestro exterior, nunca podemos alcanzar la justicia de Dios por nuestra cuenta. Sin embargo, como Dios nos ha prometido que salvaría a los que creyesen de corazón, hemos sido justificados ante Dios al creer en la palabra de verdad de corazón. Es decir, sabemos y creemos que Jesús tomó todos nuestros pecados a través de su bautismo y que los borró todos. Nuestro Dios nos ha probado como justos y correctos, como su pueblo y como sus hijos, y nos ha salvado como lo prometió. Dios ve la fe que hay en nuestros corazones y decide si somos su pueblo o no. ¿Lo entienden? Debemos entender esto en la palabra de verdad. Deben separar su parte externa de su parte interna. Incluso después de nacer de nuevo, si miran su parte externa y juzgan si su fe es fuerte o débil, si deciden si han recibido la remisión de los pecados por las acciones de su exterior, si basan su salvación en su parte externa, nunca podrán recibir la remisión de sus pecados. Sin embargo, como está escrito, la circuncisión es la del corazón. Ustedes pueden ser salvados si creen en Jesucristo de corazón. ¿Lo entienden? Como dice la Biblia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo distinguió claramente entre el ser interior y el exterior. Nuestro exterior no tiene ningún valor. La parte externa de todo el mundo es desagradable. No hace falta que mencionemos a Abraham aquí. Solo tienen que echarse un vistazo a ustedes mismos. Somos atroces. Nuestra carne planea todo tipo de trucos. Nuestra parte externa, nuestra carne, es tan egoísta que nos hace preguntarnos: ¿cómo puedo asegurar mi interés? ¿Cómo puedo ganar? ¿Cómo puedo ser exaltado? ¿Cómo puedo llenar mi estómago? Si juzgamos y condenamos todo lo que nuestra carne hace con nuestros pensamientos, entonces nos tendremos que condenar cientos de veces al día. Sin embargo, realizar este juicio es rebelarse contra Dios. Antes, cuando se arrestaba a los traidores, se les ejecutaban, pero nuestro Dios, que conoce nuestra naturaleza, tanto la externa como la interna, mira más allá del exterior y ve la fe de nuestros corazones. El Padre nos pregunta: ¿crees en Jesucristo como tu Salvador de todo corazón? Al mirar esta fe del corazón, Dios nos ha salvado. Examinemos nuestros pensamientos. Pueden creer en Dios con sus pensamientos. En otras palabras, pueden creer en Jesús con los pensamientos de la carne. Pueden pensar: oh, así me ha salvado Dios. Sin embargo, no pueden ser salvados con sus pensamientos. Nuestros pensamientos son siempre malvados y cambian. ¿No es así? Podemos pensar de una manera u otra y nuestros pensamientos siempre están sujetos a cambiar, de ser realistas a no serlo. Intentemos resumir el hecho de que Jesús tomó nuestros pecados en el río Jordán con nuestros pensamientos. A veces pensamos: oh, esto es lo que pasó. Jesús tomó todos mis pecados en el río Jordán y creemos. Pero otras veces, cuando vemos que nuestra carne peca constantemente, pensamos: ¿de verdad estoy sin pecados? Como los seres humanos no pueden confiar en sus pensamientos cambiantes, son incapaces de aceptar la palabra de Dios en sus corazones. Siempre que confíen en sus propios pensamientos, no podrán creer de corazón en cómo Dios les ha salvado. Cuando piensan en esto, no encuentran convicción alguna. Por tanto, los que viven sus vidas de fe con sus pensamientos no están arraigados en la palabra de Dios. Está escrito:
para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3:4. Debemos basar nuestra salvación en la palabra de Dios. La palabra de Dios fue encarnada y caminó entre nosotros. Fundamentalmente, Dios mismo es la palabra. Jesucristo es la palabra y la palabra vino al mundo encarnado en un hombre. Así es como nos salvó y después ascendió al cielo. Esta palabra fue hablada a los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Dios hizo que se escribiera y según esta palabra, Jesucristo, Dios mismo, vino al mundo y cumplió la palabra. Al tener esta palabra escrita, Dios ahora se revela a sí mismo a través de la palabra y salva a través de la palabra. A pesar de todo esto, los seres humanos siguen sin ser capaces de confiar y creer en la palabra de Dios. A veces piensan que han sido salvados y otras veces no entienden con sus pensamientos y por tanto no pueden creer. Con nuestros pensamientos es imposible recibir esta perfecta salvación. Como nuestros pensamientos están cambiando constantemente y como nuestros pensamientos no son la verdad, no podemos ser salvados confiando en nuestros pensamientos. Por eso el apóstol Pablo dijo en la Biblia que esta circuncisión es la del corazón, lo que significa que al creer en la verdad con el corazón somos salvados. ¿Qué ocurre con el corazón? El corazón puede creer porque la palabra de Dios da testimonio de la verdad claramente. Dios dejó claro con su palabra cómo prometió salvarnos en el Antiguo Testamento y cómo nos ha salvado en el Nuevo Testamento. Gracias a esta palabra de Dios, si alguien cree con el corazón, será salvado. Al creer con el corazón, podemos ser salvados y convertirnos en hijos de Dios. Como Dios reconoce la fe del corazón, si alguien cree en él correctamente, será salvado. Sin embargo, Dios no reconoce nuestra fe basada en nuestros pensamientos. La fe de nuestros pensamientos es una fe construida sobre la arena. Al creer de corazón, nos hemos convertido en hijos de Dios, no porque hayamos hecho buenas obras. Además, está claro, incluso en nuestra lógica, que nos hemos convertido en el pueblo de Dios y sus hijos al creer en esta palabra de corazón. ¿Y qué hay de ustedes entonces? ¿También creen de corazón? ¿Han circuncidado su corazón? ¿Creen en Jesucristo como su Salvador de corazón? ¿Está la huella de lo que Jesucristo ha hecho por ustedes en sus corazones? No la huella que se ve con los ojos, pero ¿está esta palabra con la que Jesús les ha salvado perfectamente grabada en las tablas de sus corazones? En otras palabras, ¿por qué palabra han recibido la remisión de sus pecados? ¿Está la palabra en sus corazones? Esto es ser salvado por fe. Mis queridos hermanos, sin duda, al creer en la palabra de Dios, hemos recibido la remisión de nuestros pecados. Pero como nuestros exteriores son insuficientes, vemos estas insuficiencias y nos sentimos desalentados. No solo nos sentimos así, sino que además basamos nuestra fe en nuestros exteriores y juzgamos si nuestra fe es grande o pequeña. Este es un error al entender la verdad. No debemos poner el estándar de la salvación en las acciones externas. El mensaje principal, no solo en el libro de Romanos, sino en toda la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento, es que estamos justificados al creer en la palabra de Dios de corazón. El apóstol Pablo dijo: el que pequéis o no, no tiene nada que ver con la naturaleza divina de Dios. Y aunque no cometáis pecados, esto no glorifica a Dios. El que su exterior cometa pecados o no, ¿qué tiene que ver con Dios y cómo añade o disminuye la gloria de Dios? Por tanto, nuestra verdadera fe y nuestra perfecta salvación se reciben solamente al creer en la palabra de Dios de corazón. Sin embargo, cuando nuestros corazones están en el sitio equivocado, nuestra fe va por el mal camino. Por el contrario, cuando nuestros corazones están en el lugar correcto, nuestra fe va por el buen camino. Si la fe es correcta, las acciones también son correctas. Pero como los seres humanos son insuficientes, todavía es posible cometer malas acciones. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que mira el centro de nuestros corazones.
Nuestro Dios busca los corazones, mira para ver si tenemos la fe correcta. Cuando Dios nos mira, mira que creamos de verdad. ¿Entienden esto? Cuando Dios mira nuestros corazones, mira para ver si creemos en Jesucristo de corazón. Mis queridos hermanos, ¿tienen sus corazones fe en Jesucristo? Cuando Dios les mira, mira para ver si creen en su justicia de corazón. Entonces mira para ver si el centro de sus corazones está bien. Debemos reflexionar y examinar nuestros corazones ante Dios del mismo modo en que Dios dijo que la circuncisión es la del corazón. Dios mira nuestros corazones. Dios mira para ver si saben lo que está bien ante Dios con su corazón, si quieren seguir a Dios con su corazón y si de verdad creen en su palabra con su corazón. Para tener la fe correcta que Dios aprueba, es indispensable que sepan correctamente lo que Jesucristo ha hecho por ustedes y que crean en sus obras con el corazón. Hay cierta denominación que recientemente ha afirmado que los hermanos y hermanas de nuestra iglesia no están salvados. Estas personas afirman que la palabra de Dios no debe interpretarse tal y como está escrita. Le preguntaron a uno de nuestros hermanos cuándo nació de nuevo exactamente. Él les dio una fecha aproximada diciendo que escuchó la palabra el verano pasado, creyó en ella y nació de nuevo. Entonces, estas personas insistieron a nuestro hermano que si no recuerda la hora exacta, el día y el mes en que nació de nuevo, entonces no había nacido de nuevo. Esta secta de la salvación de Corea dice que puede explicar todo científicamente, incluyendo cómo una persona nace de nuevo y el día en que volverá el Señor. Por supuesto, recordar exactamente la fecha en que nacimos de nuevo en el corazón es completamente posible. Podemos decirle la hora, el día, el mes y el año exactos. Sin embargo, aunque no pudiésemos recordarla, si creemos ahora en el Señor con el corazón, hemos sido salvados de verdad. Nuestro Señor tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo al ser bautizado en el río Jordán. Entonces fue condenado al morir en nuestro lugar. ¿Acaso no fue herido por nuestras transgresiones y dañado por nuestras iniquidades? ¿Acaso no tomó sobre sí mismo todas las iniquidades que cometemos exteriormente? Por supuesto que sí. Tomó todos los pecados que nuestros interiores cometen también. Así es como nuestras almas han sido devueltas a la vida. Así podemos seguir la voluntad de Dios de todo corazón al creer en esta verdad. Esto es algo que solo los que han sido salvados pueden hacer. ¿Qué dice la Biblia? Dice que nuestras acciones son completamente insuficientes en todo momento, incluso después de haber recibido la remisión de los pecados. Incluso ahora, estas insuficiencias no han sido expuestas. Hay mucho más que revelar. Sin embargo, si creen con el corazón que Dios es su Dios y creen que Jesús, Dios mismo, tomó todos sus pecados en el río Jordán a través de su bautismo y pagó la condenación de estos pecados en la cruz, y si creen en lo que Jesús ha hecho por ustedes con el corazón, entonces están salvados. Los que creen en todas esas tonterías de la fecha y la hora de la salvación y dicen creer en la palabra porque se pueden probar científicamente y que solo cuando una persona cree así tienen la fe perfecta, no están salvados. Dios dejó claro que con el corazón se cree en la justicia. Por eso debemos creer con el corazón que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Creen en esto? Amén. Así empieza la fe. Así el Señor guía nuestros corazones. Él aprueba esta fe como justa y correcta, diciendo: soy justos, soy mi pueblo, soy vuestro Dios. Desde entonces, Dios bendice nuestros corazones y quiere que le sigamos con esta fe del corazón que cree en Él. Cuando seguimos al Señor, nuestro Dios, con este corazón de fe y confiamos en Él, nuestro Dios nos guía personalmente y nos bendice. Está escrito: la circuncisión es la del corazón. Al creer con el corazón, hemos alcanzado nuestra salvación. Muchas personas en este planeta dicen creer en Jesús y afirman haber sido salvadas, pero todavía cierran el corazón con las acciones externas. Se preguntan a sí mismos: ¿son las acciones de mi interior correctas?
Cuando no es así, se preguntan, ¿he ofrecido oraciones de penitencia correctamente? Confían esto e intentan alcanzar la salvación mezclando la fe de las obras con la fe del corazón. Sin embargo, esto no es la salvación. Puede que crean firmemente que han sido salvados, pero no es así. Nuestra salvación inconfundible consiste en alcanzar la justicia con el corazón puro y sin adulterar. Así nos convertimos en gente justa. No tiene nada que ver con nuestras acciones, ni un poco. Cuando su corazón reciba la remisión de los pecados, reciben gozo y estarán tan agradecidos que quieren hacer buenas obras voluntariamente. Querrán servir al Señor, dar testimonio y hacer lo que es bueno y bello. ¿Cómo creen con el corazón y su corazón ha sido aprobado por Dios? Su corazón será bello y estará lleno de gozo y felicidad. Esto se debe a que Dios habrá aprobado su corazón y por eso es tan importante que crean con el corazón.